En fin, pues como siempre, buenas tardes, bienvenidos a Tercios Viejos. Dicen que seguimos de pandemia. No sé si serán las pestes de final del Imperio Romano, aquellas del siglo XIV o esta del siglo XXI. Pero dicho lo cual, nosotros por lo menos seguimos poco a poco. Bien es cierto que un ritmo mucho más lento, mucho más pausado que antes del mes de marzo, con un espacio habilitado a los nuevos tiempos, con un aforo más reducido, lógicamente. Pero bueno, las novedades editoriales se siguen produciendo. Comentábamos un poquito antes de comenzar que también es cierto que durante estos últimos meses pues el tema se ha parado un poco, pero sin embargo ya comenzamos a tener las nuevas publicaciones y sobre todo de un editorial que aquí en Tercios Viejos ha venido varias veces con varios autores a presentar varios títulos. Y en este caso tenemos una reedición de Godos de Hispania, de León Arsenal, que también ha estado aquí con nosotros, que es una edición revisada sobre una publicación anterior. Y claro, cuando hablas de Godos, yo a León le voy a advertir de inicio, me voy a disfrazar directamente de Cánovas del Castillo. Entonces, para que sepas que voy a jugar el papel de conservador de finales del XIX, que sí considera que los visigodos son origen y germen de la España actual, ¿vale? Para que de esa manera podamos tener, no estemos siempre llevándonos los dos diciendo exactamente lo mismo, sino que de alguna manera podamos generar un debate. Se trata de hacer un cierto debate, es decir, León no viene a darnos solamente una lección magistral y una clase magistral de los visigodos en Hispania, sino que tratamos de, por eso yo prefiero advertirle de inicio, me voy a poner en el papel de, por supuesto, que es germen del inicio de la historia de España, que todas sus instituciones hoy en día, que era en el fondo lo que pensaba ese modelo conservador de finales del XIX, de cuándo podías buscar ese germen de el Estado español actual, que lógicamente León trata a lo largo de su libro con una tesis, a ver, no digo contrapuesta, sino que bastante más crítica a lo que os estoy diciendo. Es decir, que sí es cierto que existió un Estado visigodo, pero que sí es cierto que con la llegada de los musulmanes aquello saltó por los aires y que luego aquel Estado asturleonés pues sí dice sentirse heredero, pero ¿hasta qué punto le podemos sentir heredero de el pueblo germano más romanizado? Estos señores entraron allí a mediados del siglo IV por el limes de la Dacia, de la actual Rumanía, tras ser engañados lógicamente por los políticos de la época. Creo que a lo largo de los últimos 1600 años, bueno, si alargáramos yo creo que el espacio del tiempo, los últimos 4000, tampoco nos quedaríamos cortos. Tras ser engañados por los funcionarios de los distintos emperadores, decidieron que era mejor tomarse aquello por su mano. Llegaron a Hispania como federati, como quitárselos de en medio de Aecio, el último de los grandes generales del Imperio Romano. Establecieron aquí dos reinos, uno primero yo siempre prefiero llamarlo el reino de Tolosa, porque hoy en día se considera un arcaísmo a Toulouse llamarlo Tolosa de Francia, y luego otro aquí en Toledo. Entonces yo no quiero extenderme más, porque lógicamente quien conoce más de visigodos en este caso es León, que nos va a obsequiar con una charla sobre estos señores que llegaron aquí a principios del siglo V y permanecieron hasta principios del siglo VIII. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí en estos tiempos de pandemia y más, porque antes de ayer llovió barro, ayer sopló el viento y tiró árboles encima de los coches. Estamos aquí en vez de plagas bíblicas, plagas laicas, ¿no? Muy al hilo. Bueno, lo que ha planteado de entrada Rodrigo, yo no lo planteo en mi libro, primero porque es un charco en el que ¿para qué te vas a meter si solo tienes que perder? Si digas lo que digas te van a insultar. Bueno, te insultan de todas maneras, pero es igual, por lo menos procuras dar menos motivos. Pero podemos entrar, dado que esto es un coloquio.
Yo les voy a explicar que sobre todo este rollo de los orígenes míticos o no míticos, más antiguos o no, de la moderna España, bueno, yo es que soy de ciencias. Entonces, siendo de ciencias, siempre he observado con curiosidad las llamadas humanidades, porque tienen una cosa que por ser extremista, digamos que las ciencias son cuánticas. En cambio, casi las humanidades son un continuo. Es decir, en ciencias o estás vivo, estás muerto o te estás muriendo. No hay más opciones. En humanidades las cosas no son tan claras. Hay muchos matices, hay muchos tonos de gris. Y entonces esos son esos matices donde los extremistas y los fanáticos y los falsarios se te quedan con un trocito y se te olvidan de los tonos de grises que hay alrededor. Eso es lo que diferencia. Pero lo que quiero decir es la diferencia entre la física es que esto pesa lo que pese. Si yo lo suelto cae con una velocidad determinada. En humanidades las cosas no son así. Y eso después volveremos sobre ello si queréis, sobre hasta qué punto los visigodos pueden haber formado parte de un continuo que desemboca en la actual España. Pero a mí me interesó contar la historia de los visigodos porque yo estudié el último año de bachillerato previo a la EGB. El bachillerato y la EGB están muy sobrevalorados como todo lo pasado, ¿no? Realmente, por ejemplo, los visigodos se les daban 2 páginas y eran 2 páginas después de una historia delirante. Porque claro, cuando yo estudiaba, aquí en España, primero estaba por el norte vinieron los celtas, por el sur vinieron los íberos, en el centro se montaron una orgía y crearon los celtíberos, después vinieron los romanos y claro, después de los romanos vinieron los visigodos y la sensación que tenías, y después vinieron los árabes, la sensación que tenías era oleadas de brutos matándose unos a otros, parecía que se los habían llevado por delante. Claro, la historia no era así. La historia estaba hecha además de fechas. Yo siempre, por ejemplo, recuerdo la Guerra de Sucesión. Yo lo que estudié de la Guerra de Sucesión era que se murió el último Austria y entonces de repente la mitad de los españoles se pusieron del lado de un francés y la otra mitad del lado de un austriaco. Y yo decía, ¿y estos taraos? ¿Por qué de repente les deciden matarse por un par de extranjeros? Claro, no te explicaban los orígenes, no te explicaban los flujos, no te explicaban el trasfondo. Entonces tú lo que tenías era una sucesión de fechas y de sucesos conspicuos y eso era la historia que se te enseñaba. Por eso cuando ahora se dice, ¿qué tal? No, antes está muy sobrevalorado también la enseñanza del pasado. Tenía sus cosas, pero... Entonces esto, la sensación que siempre hemos tenido los españoles de los visigodos es que eran una especie de perroflautas con acento alemán que solo sabían repartir estopa. No es así. Los visigodos fueron en Hispania, que ya, según dicen los que saben, los filólogos, a partir del siglo III, por variaciones dialectales se decía España, como decimos ahora, fueron unos verdaderos continuadores de Roma, fueron la continuación de la romanidad. Para empezar, el origen de los visigodos, luego mañana encontraremos cualquier documento o cualquier yacimiento que nos lo cambie, pero el origen de los visigodos es muy moderno. El origen de los visigodos es meramente militar. Son una serie de godos que cruzan el Danubio, se instalan y empiezan a ser contratados por los romanos y entonces forman los visigodos con un jefe supremo que se elige siempre entre la familia de los baltos. Eso no nos parezca tan extraño. Según lo que sabemos, gracias a Estrabón y tal, los antiguos galaicos, no confundir con los gallegos actuales, tenían sus estructuras familiares tenían un origen bastante militar, o en la Edad Moderna se llegaron a crear verdaderos protoestados piratas en América y tal. Lo que pasa es que no cuajaron por el avance del armamento y tal, pero ahí podían haber surgido, ¿verdad? Entonces, los visigodos en un momento dado no se habla de ellos hasta que de repente aparecen ahí, claramente formados en el Danubio. Y lo que ocurre con los visigodos es que tienen una relación conflictiva con los romanos. Pero los romanos los contratan, es decir, el Imperio Romano ya está en decadencia. A los romanos les pasaba para que nos... yo soy un divulgador y los divulgadores nos podemos permitir licencias que los historiadores no se pueden permitir, y es hacer símiles, especular, tirar un poco del chicle. Entonces, tirando del chicle, digamos que a los romanos les pasaba lo que a nosotros, que habían conocido tiempos mejores y no había un duro en las arcas, y hacían lo que nosotros, externalizar. Literalmente los visigodos eran una contrata militar. Y fueron recorriendo y lo que iban era partirle la cara a otros bárbaros y a usurpadores. Pero claro,
el gobierno romano tenía también costumbres que tenemos nosotros, o nosotros las hemos adoptado los romanos, y es no pagar a las contratas. Pero claro, esta contrata era militar. Con lo cual, cada vez que se cabreaban, pues te llegaban y te saqueaban la ciudad. Es que tengamos en cuenta que eran un pueblo en armas, en movimiento. Los romanos tenían acuerdos para suministrarles víveres. Si no les suministraban víveres, las pasaban muy mal. Y de hecho, Alarico una vez pasó por Roma, no la saqueó, pero ya la segunda vez que se lo hicieron ya se cabreó, porque encima los romanos también eran otros optimistas antropológicos y pensaban que nunca les iba a pasar nada, por lo menos los de esa época. Ya volvió y saqueó Roma, pero fíjense que se llevó todo lo que pudo, pero prohibió a sus hombres destruir Roma. No hubo incendios, no hubo tal. Para esas alturas los visigodos admiraban a Roma, se habían vuelto romanos. Su cultura era romana, habían ido abandonando su propia lengua y su propio escritura, el ulfiliano, que fue perviviendo. ¿Por qué? Porque quien tiene un montón de bibliotecas a su alcance, ¿para qué va a escribir libros ex novo? En cambio los eslavos, que pues ahí no había llegado el imperio, mantuvieron su cirílico y tal. Pero bueno, los romanos efectivamente los visigodos llegan esto es otra de las falacias que nos contaban. En un momento dado, aquí entran los bárbaros, los visigodos, los alanos, los vándalos y los suevos. No, aquí los que entraron fueron los vándalos, los suevos y los alanos, y a los visigodos los mandaron a poner orden. Y vinieron a poner orden como sabían ellos, matando todo lo que se les cruzaba. O sea, en muy poco tiempo pulverizaron, y además no solamente combatieron a esos bárbaros, también combatieron a los usurpadores que estaban ahí. Los visigodos, y esto es muy importante para la historia de Hispania, no vamos a entrar en España, digo Hispania para que nos entendamos, aunque ya entonces se decía España. Lo único que se limitan es a ocupar, con mandato romano, ocupar la cúpula administrativa. Para poner un símil, es como si llegan aquí unos tipos y dicen, bueno, fuera, a partir de ahora el presidente, los ministros, los directores generales y los secretarios de Estado los nombro yo. Ahora, los demás seguís en vuestros puestos. Eso fue lo que hicieron los visigodos. Mantuvieron todas las estructuras, todos los jueces, toda la administración, y de hecho ellos al principio no se mezclaban con la población. Por eso encuentras algún iletrado que dice, no, pues esto es una muestra del racismo germánico. No, lo de la prohibición de mezclarse con los que no fueran visigodos lo toman directamente de los romanos. Los romanos tenían una ley que prohibía el mestizaje, y no era por ningún racismo que entonces era ajeno, porque luego hemos inventado muchas cosas, pero hemos inventado cosas bastante chungas en los últimos tiempos. O sea, el racismo y el nacionalismo lo hemos inventado en los últimos tiempos, digo los últimos tiempos, los últimos siglos. Los romanos prohibían el mestizaje por una razón. Si un romano se casaba con una germana, en caso de lío entre los romanos y los germanos, el hijo iba a estar dividido. Recuerden lo que pasó en Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia fue un verdadero desastre para el que tenía un padre serbio y una madre croata, porque de repente papá y mamá se estaban matando. No, papá y mamá no, pero las familias. Entonces, la prohibición del mestizaje era para evitar debilitar a grupos que eran étnicos. Y eso, cuando llega primero Leovigildo y luego Recaredo, pues se disuelve, se quita la prohibición. Pero ya en tiempos del reino de Tolosa, Eurico ya dicta leyes donde dice claramente cuál es la legislación aplicable a los visigodos y cuál es la legislación aplicable a los hispano-romanos y a los galo-romanos. Eso es muy importante porque los suevos, que ahora están mitificando por ahí, los suevos nunca pasaron del estadio de bárbaros. Ellos vivían fuera de las ciudades, depredaban, porque nunca llegaron a un reparto tan pacífico, bueno, pacífico no, pero bueno, un reparto ordenado. Pacífico nunca es cuando uno tiene la pistola. Entonces lo que hicieron los visigodos fue quedarse con un tercio de las tierras y tal, pero los suevos nunca desarrollaron una legislación que ordenase sus relaciones con la población indígena. Siguieron siendo unos depredadores y por eso los fulminaron enseguida, y Leovigildo tomó buena nota de lo rápido que liquidó a los suevos y procuró amalgamar a los dos pueblos. Los visigodos mantuvieron todo lo romano, que lógicamente, por eso Roma dura 2 siglos más en Hispania respecto a otros pueblos donde la transformación, la carga de la legislación, las costumbres y tal germánica es mucho más grande. Evidentemente se infiltran desde palabras, legislación, modos, pero verdaderamente
no es un terremoto, quiero decir, nosotros, ahora que estamos recibiendo millones de inmigrantes, también nuestra sociedad está transformándose, pero es una transformación lógica, evolutiva. Pues esto fue lo que sucedió con la sociedad hispana, fue una evolución con, lógicamente, una carga germánica, porque eran los que estaban ahí, y lógicamente cuando llegan los musulmanes no es la misma sociedad que cuando estaban los romanos, pero no deja de ser una evolución. Y yo invito a ir a ver Santa María de Melque, la iglesia esta, y se ve claramente que su arquitectura es una evolución desde las formas romanas. Me preguntaban una cosa muy curiosa, que dicen, bueno, es que si los visigodos eran tan romanos, ¿por qué nos han dejado tan pocos restos? Es mentira, los visigodos nos han dejado muchos restos, pero hasta ahora no hemos sabido verlos. ¿Por qué? Porque los visigodos, y ahora lo están descubriendo los arqueólogos, por ejemplo, se está descubriendo que se dedicaron a reparar continuamente calzadas y acueductos. Es como si dijeran que los españoles del siglo XXI, qué poco han hecho, ¿no? ¿Qué vamos a quitar el AVE y las autovías y las vamos a hacer de nuevo para demostrar que somos muy poderosos? No, dedicamos mucho esfuerzo a mantener las infraestructuras que generaciones y décadas anteriores han hecho. Entonces los visigodos también, el follón aquel que hubo con el acueducto, no sé de dónde era, que decían que lo habían hecho los visigodos, no, se veían reparaciones de la época visigoda. Los visigodos hicieron mucho, pero se dedicaron sobre todo a mantener, porque ya los romanos habían hecho un montón. Es que claro, es esta concepción antiguaya que todavía perdura. Hay que pensar que llegaron a crear una sociedad integrada donde por primera vez una parte importante de sus miembros se consideraba perteneciente a esa sociedad. Dieron un salto de considerarse, en Hispania la gente dio un salto de considerarse lo que fuera, porque cada vez parece está más claro que las denominaciones de celtíberos, betones, tal, son demónimos, es decir, apelativos que simplemente aplicaban los romanos a los habitantes de una zona, pero ellos no tenían, a partir de una zona, a partir de ciertas características comunes, pero ellos no tenían concepción de formar una nación en el sentido de, por ejemplo, las naciones indias, es decir, los celtíberos probablemente, o los íberos, no se considera, o sea, no, un íbero de la parte de Lérida probablemente no creía tener ningún vínculo con un íbero de la parte de Valencia, aunque les llamaron íberos. Esto es importante. Entonces pasaron de sus concepciones tribales, las que fueron, pasaron a considerarse romanos. Y de considerarse romanos pasaron a considerarse hispanos. O sea, como se llamasen. Se llamaban, de hecho, es muy curioso luego de dónde viene el nombre español, porque es un nombre provenzal, porque realmente los españoles debíamos habernos llamado españoles o españescos. Y durante mucho tiempo se llamaban góticos incluso. Pero bueno, por ir al charco contaminado por peleas nacionalistas y ajenas al espíritu académico que debe buscar la verdad y no satisfacer tus prejuicios previamente concebidos. Es que sí y no. Es decir, es que la sociedad, como nos está demostrando las estructuras jurídicas y arquitectónicas tal del reino de Asturias, hay un continuo hasta cierto punto entre lo que fue el reino visigodo y los que ahí se refugiaron. Y de hecho, ideológicamente, aunque esto es una carga política, ellos se consideraban descendientes legítimos del reino visigodo. Pero es que sí y es que no. Es decir, la palabra es eso, no son los continuadores, pero sí son los descendientes. Entonces decimos, ¿es que hay un continuo? Pues sí y no. Es lo que decía antes de las humanidades, es que estamos en un tono de gris. O sea, yo quiero recordarles, por ejemplo, que debates más interesantes no se abren, no sé por qué, quizá porque bueno, yo como soy de ciencias estoy mirando un poco desde fuera, pero por ejemplo, para mí un debate más interesante es ¿qué somos los españoles actuales respecto al antiguo imperio español? Porque es curioso. El imperio español, o la monarquía universal española, o hispana, o como queráis llamarlo, estalla por los procesos de emancipación. Al desintegrarse, ahí aparece toda esta falacia indigenista, es decir, realmente México, Argentina y tal son descendientes de esas secesiones, porque volvemos a lo mismo, siguen manteniéndose las mismas estructuras y tal, y evolucionan hacia las repúblicas sudamericanas.
pues viven en esa esquizofrenia de decir, no, tú no has restaurado nada, o sea, México es el descendiente de la Nueva España independiente, y la Nueva España independiente es un descendiente directo de las estructuras políticas bastante destartaladas ya para el Imperio Español. Pero volvamos a los españoles. Los españoles somos al mismo tiempo una parte de esa hispanidad, o sea, un trozo, también otro trozo más de ese imperio que se desintegró, y también somos al mismo tiempo los herederos de la metrópoli de ese imperio, con lo cual somos una parte esquizofrénica. Entonces, ¿qué somos? Bueno, pues vuelvo a los matices de gris, porque ya si nos ponemos, como estas discusiones a veces se ponen muy berracas, entonces yo siempre tengo el botón de respuesta nuclear para los ultranacionalistas o los contranacionalistas, que son los que niegan que existiera en absoluto España antes del 1800 y pico, que dices, coño, pues es curioso que España no existiera y existía la Nueva España. Esto es una Van Lalet nunca visto, ¿no? O sea, hay una Nueva España, pero no hay una España, ¿no? Bueno, pues si nos ponemos estupendos, nosotros no somos más que la última parte que queda del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los visigodos llegan con mandato legítimo romano. Los romanos desaparecen, pero aquí se quedan en su nombre. En su nombre están los visigodos. Su legitimidad se traspasa de aquella manera, pero se traspasa al reino de Asturias. Del reino de Asturias al reino de León, que por algo es el rey emperador. De ahí a la monarquía unificada de Castilla y León. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que es España es el último trozo del Imperio Romano, y puede llegar el que tenga ahora el título de rey de los romanos, que no sé quién será, y reclamárnoslo. O sea, por ponernos estupendos, nos podemos poner estupendos todos. Entonces, para mí es que hay una descendencia clara, pero no hay una continuidad. Y si nos vamos al otro lado, también sucedió en toda la parte conquistada por los musulmanes. Los musulmanes eran poquitos. De nuevo, los musulmanes ocupan las capas altas de la sociedad, y estos sí hacen una labor más voluntaria de infiltrar hacia abajo sus estructuras jurídicas, políticas, sociales y tal, pero indefectiblemente se mestiza lo que traen con la cultura hispano-romana que todavía queda, o la cultura gótica, y crea esa cultura llamada Andalusía. Ahí sí que hay una fractura, y sin embargo esa fractura, volviendo a los métodos de Gris, no es total, porque pervive gracias a que un montón de elementos crean una cultura única, que esa sí es exterminada por una guerra de 8 siglos de frontera, que esa sí se ve barrida, sin que eso quite para que elementos sociales, culturales y tal y cual permeen hacia la sociedad que va a crear la España actual. Pero entonces, si nos queremos poner estupendos en las discusiones, todos podemos ser muy maximalistas y irnos más allá y decir que esto empieza en Roma, y que nosotros lo que somos romanos, como nos puede decir uno que anda por ahí. No sé por qué hay alguno en la sala que asiente. Pero que ya le he dado tema para el próximo libro. También somos políticamente romanos, porque somos descendientes. Si nos ponemos estupendos, podemos decir que no, que España se funda a raíz de la caída del viejo régimen, o que España está aquí desde no sé qué, los reyes católicos. No, aquí hay un proceso continuo de creación de un Estado. ¿Qué pasa? Que los Estados Unidos no son Estados Unidos desde el momento que se crean, porque y vamos a decir que es hasta el momento en que Edgar Hoover crea la primera policía federal. No, hay un proceso, hay una evolución, pero eso no quiere decir que sea una ruptura total. O sea, tanto España como los Estados americanos son descendientes, y uso la palabra, los Estados americanos son quizás descendientes, y España es continuadora del antiguo Imperio Español, y nosotros somos descendientes. Pero decir, bueno, pues el que no quiera ver que en las humanidades existen tonos de gris, pues quizás debiera, pues eso, dedicarse a las matemáticas puras, donde 2 más 2 son 4, hasta que alguien no demuestre lo contrario. Entonces, bueno, ya me he extendido. El libro, de todas formas, yo quise dar otro enfoque. Hoy un insolente me preguntaba en Twitter que por qué creía que mi libro era superior al de Orlandís. Bueno, yo no respondo a esas tonterías, pero no, mi libro no es superior a nada. Yo he querido dar otro enfoque. Verán, yo me dediqué durante años a la política, y lo que he querido dar es un enfoque político, y mostrar cómo los vaivenes de los cambios de reyes y tal son verdaderos golpes de Estado que llevan a cambios de régimen.
que regímenes ultracentralizados dan paso a regímenes más caciquiles, porque llegan todos los nobles y le dan un golpe Entonces, explicar, los visigodos, por supuesto, la sed de poder existía, pero se puede teorizar claramente dentro de lo que podemos teorizar de los visigodos, porque cuando sobre un suceso tenemos una línea escrito por un solo señor y que encima es de parte, es difícil evaluar lo que ha pasado, pero sí podemos teorizar, y eso es lo que podemos los divulgadores. O sea, Gareth Diamond en Armas, Gérmenes y Acero teoriza de que el desarrollo de Europa se debe a que existen cordilleras en sentido este-oeste que hacen que frenan mucho los fríos que llegan del norte, y segundo, permitió un tránsito muy rápido de las innovaciones, mientras que América, separada en el centro por selvas y con cadenas montañosas de norte a sur, se ve una otra vez devastada por fenómenos climáticos, y además le fue muy difícil el intercambio. Es un teorizar, él no es un académico que se ha sentado a hacer un estudio muy serio, pero es una teoría muy jugosa, pues los divulgadores podemos teorizar. Entonces yo puedo teorizar cómo se va viendo cómo los sucesivos golpes de Estado, las rebeliones, son en el fondo, como ahora, cambios de regímenes políticos del hombre fuerte que lo tiene a todos así, o un cambio político del rey débil que está apoyado, luego la bipolaridad final donde hay dos bandos enfrentados que van a acabar en una guerra civil que va a destruir el reino, cuando ya ese reino además se producen. No he querido tampoco entrar en comparaciones con el nuestro. Por ejemplo, llega un momento en que los condes territoriales, España está dividida en 70 y tantos territorios. Cada territorio está al mando de un conde. Esos condes tienen a su disposición una serie de recursos, predios, tal, no sé qué, para la manutención de su estructura, porque claro, ellos tienen que tener soldados, no sé qué. Con el tiempo, entre conjura, golpes de Estado, los de arriba que se están matando para mandar, los condes van consiguiendo que sean hereditarios. Y una vez que empiezan a ser hereditarios, cada vez que hay un golpe de Estado, ellos apoyan siempre al que les va a dar cacho. Eso se ha vivido en España, se vivió con los Trastámaras, se vive con este boqueante régimen democrático, y se ve cuando los poderes fácticos lo que hacen es no velan por el bien público, sino que velan por su chiringuito. Entonces al final aquel chiringuito, es decir, si en tiempos de Wamba se están dictando leyes para castigar al que cuando se llama a las armas no acude a las armas, es porque la gente había lío y pasaba de acudir con las tropas que le correspondía. Por ejemplo, en tiempos de Wamba, para ya acabar, una flota visigoda impidió sucesivamente un intento bizantino de desembarcar y un primer intento musulmán. Pocos años después esa flota ya no existía y los musulmanes que cruzaron. ¿Por qué? Porque cada vez el Estado tenía menos recursos, el Estado se había desamortizado totalmente. O sea, hubo un rey que llegó al poder a cambio de todo lo que se había incautado a los nobles rebeldes, se les devolvía, pero solo lo que se había quedado la corona. Lo que se habían quedado los otros nobles no, con lo cual la corona se quedó sin recursos. Sí, es un proceso de descomposición donde al final no hay más que una carcasa vacía. No he querido hacer comparaciones porque a mí eso no me gusta. Eso es como cuando yo también doy conferencias y tal. Nunca hay que usar una situación de superioridad para soltar un rollo que solo a ti te interesa. Yo lo que he querido es poner de una forma clara y con elementos comprensibles, es decir, si haces una extrapolación a lo que hemos vivido, a la gente es más fácil de entender. Si yo les digo que los visigodos iban por allá y no recibieron recursos y tal, pero si yo les digo que los visigodos eran una contrata con la cual el Estado no cumplía, creo que todos lo van a entender, porque lo vemos todos los días. Entonces, yo no pretendo que mi libro sea superior al de historiadores que se han pasado la vida entre documentos. O sea, un divulgador acude a los historiadores buenos, un historiador acude a las fuentes, esa es otra de las diferencias. Dígame nadie de considerarme superior a nadie. Lo que he querido hacer no es un libro superior, sino hacer un libro distinto. Hacer desde mi experiencia y desde otra óptica una historia política de lo que fue y explicar desde un punto de vista político que todos podemos entender cómo los cambios de regímenes, los intereses de grupos determinados tal, crearon y luego destruyeron un Estado que fue el visigodo y que durante 2 siglos dio una prolongación. Si podíamos decir que la actual España es, a través de sucesivos descendientes, un descendiente de aquellos tiempos, no un sucesor.
un sucesor directo, pues podemos decir que con los godos esa Hispania fue una prolongación, fueron los prolongadores de un mundo romano que ya había desaparecido en el resto de Europa. Y con esto ya se nota que he sido político, siempre digo que voy a ser breve y me alargo más que... Pero con esto acabo. Si Rodrigo quiere introducir algo, y si no, pues podemos organizar un debate si es que... Si te parece, comenzamos con las preguntas. Pues adelante. ¿Ves? Ya tenemos. Noel. Bueno, ante todo enhorabuena, a mí me ha sorprendido por hacer un libro sobre un tema de divulgación tan poco tocado como son los godos. A mí me gustaría preguntarle qué opina usted, sobre todo enlazando con lo que ha comentado, que somos los españoles, no somos un crisol de muchísimas cosas, sobre la teoría que se da de que cuando hay la invasión musulmana, que es una invasión muy tibia al principio porque no hay ningún tipo de reacción por nuestra parte, ese al-Ándalus viene de los al-Ándalos, es decir, quien nos invade, la tierra de alanos, quien nos invade son godos mezclados con bereberes. Entonces, me gustaría esa teoría germana, saber qué opina usted. Bueno, yo pues tengo que decirlo, a eso me van a perdonar que sea muy directo, a esas teorías tengo que decir lo que decía Harry el Sucio, que las opiniones son como los culos, cada uno tiene una, pero realmente esa teoría no tiene ningún sustento. Al-Ándalus es muy difícil que venga de los alanos porque los alanos duraron muy poquito. La teoría más común por los documentos árabes que se han consultado es que Al-Ándalus viene de la deformación árabe de Atlántida. Ellos situaban una tierra maravillosa en el oeste y esa era la Atlántida. Y la Atlántida en árabe hay documentos por ahí, se pueden consultar en internet, y luego puede alguien sacarme los colores y decir que es un fake, pero yo por lo que miré no es ningún fake. Hay documentos que hablan y esa palabra, ellos le dieron el nombre, pues como nosotros hablábamos de El Dorado o de California. California está tomado de los libros de caballerías, es una tierra maravillosa situada al este, y luego llega un español y dice esto es California. Y cuando llegaron la invasión árabe llega a Hispania, cree haber llegado a la Atlántida, o sea, esa tierra de promisión que las leyendas árabes heredadas, por supuesto, de Occidente. Para mí esa es la teoría más cierta. ¿Descarta usted la presencia de los godos en zona bereber? No, pero esto viene de una deformación, esto viene de la segunda caída de Cartago. Los romanos, cuando hablamos de política, esto es un ejemplo de cómo la gran política, la política internacional existía. Cartago fue destruida por Escipión y sus secuaces, y tiempo después se trató, vamos a ver, las ciudades, que es algo que tampoco se estudia mucho, las poblaciones no surgen, no llega un tío loco y siembra de ciudades los territorios, las ciudades, las poblaciones surgen por necesidades geográfico-económicas. Si los romanos crean Córdoba es porque Córdoba es hasta donde era navegable el Guadalquivir, y si crean Mérida es porque era hasta donde era navegable el Guadiana. Entonces, si Cartago se hizo tan grande y tan rica, no fue porque le tocó una rifa, fue porque estaba en una situación. Entonces los romanos, después de llevársela por delante, descubrieron que les venía bien algo ahí, y después de un intento fallido, creo, en tiempos de Augusto, el caso es que se acabó construyendo y acabó siendo una ciudad muy grande. Cartago fue el último gran bastión de resistencia contra la invasión árabe, y se atrincheraron la población romana más muchos bereberes del interior, y fue un asedio tremendo que, si hubiera aguantado Cartago, probablemente la suerte de Occidente hubiera cambiado. ¿Y qué pasó? Que los visigodos, que veían que como cayese Cartago, primero lo poco que les quedaba en el norte de África y luego España estaría amenazado, mandaron un ejército a Cartago en ayuda. O sea, mandaron tropas de ayuda. De ahí que bueno, viene esa leyenda, y hasta hay libros de fantasía, las de Asis y tal, de visigodos no, fue un ejército de apoyo, pero luego también tenemos, por supuesto, los bereberes. Está claro que los bereberes probablemente deban tantos ojos verdes a los vándalos, pero los vándalos está bien datado. O sea, es que cuando una derrota militar
nosotros la historia ha quedado demasiado traumatizada por el romanticismo, por un lado, del siglo XIX, y por otro lado por episodios como los de Gengis Khan. Entonces, pero normalmente, cuando, por ejemplo, es destruido el poder ostrogodo en Italia, no matan a los ostrogodos. Los ostrogodos se quedan sin poder político y se van mezclando con la población y llegan a acuerdos, y entonces normalmente se tendía a no matar. Es decir, cuando los bizantinos destruyen el reino vándalo, no matan a los vándalos, sencillamente destruyen el poder y ahí se quedan y se vuelven a poner ellos de jefes y se acabó. Y la gente normal, esto es como todo. Es decir, voy a poner un ejemplo y vamos a entender. 2 ejemplos, porque eso es muy español, que por eso somos muy romanos. Y esto, cuando hereda Isabel II el trono español, los liberales están derrotados. Todos los grandes figuras de los liberales han intentado desembarcos y tal, como eran además, curiosamente, unos hijos de la Ilustración que fueran tan románticos, todos están fusilados, están deshechos. Pero ¿qué pasa? Que los ultraabsolutistas deciden apoyar al aspirante Carlos. Y la reina regente, que era más absolutista, pero para sobrevivir, ¿qué hace? Busca apoyo en los liberales. ¿Y qué hace el aparato del Estado, los funcionarios? Bueno, por la mitad, ellos eran muy absolutistas, pero entre perder la poltrona o las charreteras o cambiar del régimen, pues pataplum, ahí está. Y de repente encontramos, luchando en el bando liberal, unos tíos que eran buenos, eran montaraces, no lo que les sigue. Otro ejemplo, España en 2 años pasó de las adhesiones inquebrantables a Franco, en cuanto se muere, de repente todos se reciclan a alcaldes alcaldes de la democracia. ¿Esto está grabando? Sí, me temo que sí. Bueno, pero quiero decir, se dice que CiU creció tan rápido fagocitando a los alcaldes franquistas. Le dijeron, tú eras nacionalista a nivel grande, pues ahora vas a ser nacionalista a nivel de pueblo, ya está. Y entonces eso pasaba antes, llegaban y decían, se acabó, yo soy el jefe, decían, vale. Entonces los ostrogodos, todos esos fueron sobreviviendo, y probablemente a los suevos no los aniquilaron, ni a los otros, sencillamente los derrotaban militarmente y los asimilaban. Y la gente, el 90% de la gente, si ve que no hay esperanza por el otro lado y tiene una posibilidad de medrar en el nuevo régimen, pues se acoge al nuevo régimen. Entonces, ¿para qué vas a matar a un montón de hombres útiles para la guerra? Es que es absurdo. Entonces, por esa pregunta, vamos a ver, podemos sacar todas las teorías que queramos, todo lo que queramos, pero aquí lo cierto es que hay una invasión que se produce más bien por una llamada en apoyo de un bando en conflicto. Cuando llegan, los ven tan débiles que deciden quedarse con todo. No es verdad que no hubiera, que esto fuera, los visigodos en general. Hablemos del Reino de Toledo, porque son los visigodos y los hispanoromanos, y ya que están muchos de ellos mezclados. Hay una resistencia encarnizada. Poco después de la batalla de Guadalete, hay otra batalla en Écija, que también pierden los del Reino de Toledo. Mérida resiste un asedio durante un año entero y tienen que pactar con ellos, precisamente porque era navegable el río, están abasteciéndoles con barcas. Tarragona y Zaragoza resisten enconadamente y son arrasadas y devastadas. Es decir, la resistencia es enconadísima. Lo que pasa es que era un estado desintegrado que no es capaz de aglutinarse para hacer una resistencia eficaz. Y entonces, esto ya se vio con el cristianismo. Los cristianos eran un 10%, pero como los paganos estaban desarticulados, se hicieron con un 10% se impuso a un 90%. Y entonces lo que hicieron los musulmanes, lo que hicieron fue primero dar esperanzas de que eso era temporal. Después ir aglutinando gente a su alrededor, con el conde Teodomiro en la parte de Levante. En la parte de Levante llegan a un pacto con lo cual le respetan la independencia. Con Casio, el de la zona de Zaragoza, se pone de su parte. Es que cuando lo preguntan dicen, bueno, pues es que la gente dice, no, es que lo que llega, volvemos a lo mismo, lo que llega es simplemente un cambio por arriba. Eso es lo que ve la gente normal. Es que la gente piensa que llegan aquí unos salvajes diciendo, y ahora te vas a hacer musulmán y te vas a poner chilao y vas a... Claro, eso no, pues la gente se revela. No, sencillamente ha cambiado el que manda.
ha cambiado el que manda. Entonces, bueno, pues la gente no cambia de costumbres, no cambia de religión y tal, y eso se va produciendo poco a poco. Yo quiero recordar una cosa, en contra de nuestra propia mitología nacionalista, si se produce la gran insurrección española contra los franceses, no es por el hecho del cambio de régimen, es porque se portaban como conquistadores y depredaban. Pero al principio la gente pues ve un cambio de régimen, pero bueno, como estaban esos tíos además tan antipáticos al mando, pues tampoco te creas tú que les importa mucho. Pero o sea, la rebelión, el detonante de incluso son vistos por simpatías por sectores que lo ven. No es que sea una maravilla, pero van a modernizar, o sea, van a traer algo mejor que lo que había. No es que trajeran una maravilla, pero el problema es que se comportan como en tierra conquistada por las armas, y es entonces cuando la población se pone en contra y acaba produciéndose un estallido que lleva a la guerra de la independencia. Pero tenemos la guerra de la independencia como muestra de lo que pasó en muchos lugares de América con la conquista española. O sea, llegas, sustituyes a la cúpula que manda, bueno, y la gente pues sencillamente ha cambiado el que te cobra los impuestos. Tampoco te creas tú que... O sea, quiero decir... Mientras mantengan la paz, además. Sí, claro, pero... Si encima si hay paz, hay menos impuestos, claro, y hay menos racias y hay menos matanzas. Quiero decir, yo tengo que ver si mañana nos levantamos y nos han volatilizado el Congreso, hay una nave marciana, y nos dicen que ahora mandan ellos, pero que todo va a seguir igual, y que nos van a bajar los impuestos, y encima traen la cura para media docena de enfermedades y para que digamos 200 años, yo quisiera saber cuánto van a tomar las armas contra los marcianos. ¿Sabes? Entonces, lo que pasa es que esos procesos no somos capaces de identificarlo, y en ese sentido la literatura y el cine ha hecho mucho en contra, porque parece que la gente es que viene y tal. No, la gente vive y de repente pasan cosas y se les escapa, pues como les llevan a la guerra, les llevaban a la guerra, a morir en guerras que no entendían. Entonces ese proceso es lo que se produjo. Hay una resistencia enconada en algunos lugares, pero en general, bueno, pues una vez que la cosa se ha perdido, los musulmanes no se comportan mal con la población en términos generales. De hecho, hay que recordar que como los visigodos, todos los conquistadores, los visigodos y luego los musulmanes, se quedaban con parte de las tierras para la nueva clase dirigente. Pero como las tierras se los quitaban a los que mandaban, a la gente llana, eso le tenía sin cuidado. ¿Por qué le vas a quitar a uno que no tiene nada? Si es que se lo quitabas a la antigua nobleza visigoda, tal cual, que era además un acicate para hacer las paces rápido con los nuevos amos. Eso pasó con los hispano-romanos y pasó con los del reino de... En eso los ricos siempre han sido iguales, procuran preservar su riqueza. Si te enfrentas a ellos, pierdes y te quitan las tierras y pactas y te dejan 2/3, la mayoría de la gente prefiere pactar. Eso fue lo que pasó con los regímenes tardorromanos, y eso fue lo que pasó en los regímenes de... Ahora, si te van a quitar todo, luchas como un león. Pero no, claro, porque te van a quitar todo. Entonces, realmente esas fórmulas hay. Incluso en las guerras de conquista hay fórmulas triunfadoras y hay fórmulas erróneas. Y llegar devastándolo todo es un error, pero ni los visigodos, ni los musulmanes usaban esas tácticas. Entonces la gente tendía a pactar. Entonces quizás si examinásemos procesos más antiguos a la luz de procesos nuevos, a lo mejor podríamos sacar no la realidad, pero sí acercarnos un poquito más a realidades que visto en los manuales de historia nos resultan incomprensibles, como imperios aparentemente fuertes caen de la noche a la mañana, o como esta gente, o al revés, o sea, como las cosas se enconan y hay una resistencia durante mucho tiempo. Pero yo personalmente es que esa teoría, bueno, lo mismo, sigo con lo de Clint Eastwood, es decir, podemos teorizar que aquí no hubo invasión y que todo es un mito y que en realidad fue un cambio cultural propiciado por un cambio religioso, pero bueno, si yo quisiera pruebas, por favor. O sea, aquí por teorizar, todo el mundo puede teorizar, pero lo que se está descubriendo a la luz de la arqueología y todo eso dice lo contrario. No, sí que esta teoría lo que dice es que sí que hubo invasión, evidentemente, pero que quien invadió era una mezcla de godos, bereberes, sobre todo aluden a la política que estaban llevando en ese momento, que puede ser perfectamente ejércitos de apoyo, porque los nombres Tariq, Eric, tal, eran muy... Y simplemente, pues... A ver, que pudiera haber godos. Aquí los godos siempre tuvieron un fenómeno que era el de los refugiae. Bueno, supongo que en latín se pronuncia de otra forma, pero bueno, yo no sé latín.
Los refugiados eran como los comancheros de las películas, eran todos aquellos que, perdedores de las luchas políticas visigodas, que se huían y se refugiaban, por ejemplo, con los vascos. Los vascos, los vascones entonces todavía, y los refugiados llegaron a formar verdaderos ejércitos que bajaban a lo bestia, que llegaron a Zaragoza y hubo grandes batallas. Entonces, no hay razones para pensar que no pudiera haber refugiados godos de las últimas luchas entre los visigodos. Pero esto es como decir que porque Gonzalo Guerrero y algunos españoles se habían ido a vivir con los mayas, un ejército mixto hispano-maya se enfrentó a los conquistadores. Quiero decir, por supuesto que habría, y les serían de mucha ayuda, como les sirvió Gonzalo Guerrero a los mayas, porque esos godos, esos refugiados, como hicieron con los vascos, conocían las tácticas militares de sus compatriotas, con lo cual les podían ayudar mucho. Pero quiero decir, me parece una exageración. Esto es como decir, vamos a ver, en el asedio de Cartago, eso es otro mito, alguno aquí me tirará piedras, pero está muy mitificado el ejército romano. El ejército romano debía ser muy chungo, si me permiten la palabra, porque claro, esto de que te metían 20 años a la guerra. En el asedio de Cartago, que Cartago iba a caer, hay que ver qué difícil debía ser el ejército romano, que al final un 10% del ejército romano acabó luchando con los cartagineses. Pues porque claro, era un ejército, pues eso, a la gente la trataban muy mal o tal, o Viriato, gracias a que tenía muchos desertores. La presencia de los desertores en los ejércitos de los hispanos son continuos, incluso con nombres romanos. Pero yo creo que es un poco friki decir que un ejército púnico romano defendió Cartago contra Escipión, o que los ejércitos lusitano-latinos estuvieron combatiendo al mando de Viriato. Había sus contingentes, no cabe duda, y debían ser muy útiles, pero quien quiera decir eso tiene que poner sobre la mesa datos, porque realmente si no, pues estamos en el terreno de la ficción histórica, que es muy interesante para escribir novelas, pero no para presentarlo como teorías. Entonces yo es que de toda la documentación que he podido, no encuentro nadie que defienda eso, más allá de que la lógica nos dice que lo mismo que se refugiaba entre los francos o se refugiaba entre los vascones, pues los perdedores de esas batallas podían cruzar el estrecho y refugiarse entre los musulmanes. Aparte de que con los musulmanes, es que cuando hablamos con bereberes estamos pensando un tío, claro, estos son los prejuicios, estamos pensando un tío con chilaba. No, esos bereberes eran romanos. Aclaremos que eso acababan de conquistarlo hacía 60 años. O sea, probablemente los que vienen con los musulmanes son tipos todavía muy romanizados, porque todas esas eran provincias bizantinas, mal llamadas bizantinas. Pero volvemos a lo mismo, no se acostaron con toga y se levantaron con chilaba. Entonces probablemente trajeron mucha gente de esos territorios conquistados, absorbidos, como lo que decía antes de los vándalos y tal, pero que debían ser muy romanizados, porque es que habían sido bizantinos hasta ayer. Entonces, eso sí que puede ser una teoría muy interesante, el que plantear una batalla de Guadalete donde muchos, o sea, aparte del típico árabe con la túnica, hay muchos tipos vestidos a lo tardo romano, porque debían estar ahí. Eso no lo ha planteado nadie. Y mira, oye, al menos nos forramos con esta teoría. Sí. Además, la típica del famoso conde Julián. Sí, bueno, eso parece que no tiene visos, pero sí es cierto que debemos pensar que te lo digo cogido así con comillas, ¿vale? Sí. Te hago el entrecomillado. Sí. Si tú piensas que el conde Julián es un funcionario bizantino que se queda allí, modelo Teodomiro, y le dice, mira, con lo que me queda de tropas, con la ciudad que tengo y con la pequeña flota, que tengo 3 o 4 dromos que no tenéis vosotros, os cruzo el estrecho. Claro, pues ya está. Es decir, esa opción sí, y que cuando lleguen las primeras... Además es que cuando... Hay 2 momentos de conquista musulmana. Hay una primera que es la de Tarif, que en el 710, y luego la de Tarik en el 711. Cuando Tarik desembarca, primero llega él y luego Musa le envía otro ejército de refuerzo, porque ya estamos allí con las negociaciones con el clan de los Bitiza, a ver si nos echamos una mano, que es lo que pasó previamente con los bizantinos en otra guerra civil. Entonces, lo de pensar a ver, si yo tengo un ejército de, también, comillas, unos 20.000 hombres, que me parece ya mucho para la época, pero bueno, venga, vamos a aceptar que sean 20.000, ya que las fuentes dicen que más o menos eso.
que de esos 20.000 musulmanes de lo que pensamos nosotros con Chilaba o sirios o árabes, sean un 20%, ya que estamos en zona de tercios, ¿cuántos españoles había en un ejército? Un 30%, y el resto eran unos tíos, como dice León, que seguían siendo cristianos, que iban vestidos a la bizantina, y que cuando desembarcaron aquí, cuando lo vieron, de hecho, los visigodos o los hispanorromanos, decían, no, sí, claro, si son nuestros vecinos de frente, que o les visitamos nosotros o nos visitaban ellos cada X tiempo. Claro, y de hecho además esos ejércitos de Tarik y Muza eran ejércitos de frontera, quiero decir, eran bastante irregulares, eran como nuestros conquistadores, y la prueba es que cuando les llaman a Damasco a pasar cuentas, los liquidan por ladrones. Entonces con la corrupción tenían menos tolerancia que ahora. Es decir, era gente que funcionaba muy irregular, era de avanzada, la avanzada que iba, y de hecho los musulmanes estuvieron a esto de evacuar Hispania porque les daba muchos problemas. Durante un momento se emocionan, se vienen arriba, como dicen ahora, siguen y toman, y es que los musulmanes llegan a tomar la Provenza, están ahí en la Provenza, en Nimes, tal, tienen administradores y tal, pero después de que les parten la cara en Poitiers, por así decirlo, ya se frena definitivamente la conquista. Entonces empieza un retroceso por un lado, porque les empiezan a desalojar de allende los Pirineos, y que empieza aquí a haber problemas con los tipos que no puedes controlar, que luego darán lugar a Aragón, bueno, la marca franca, y con Pelayo y compañía. Entonces hay problemas, aquí es un nido de usurpadores, de hecho, esto, porque aquí está la gente conspirando. Les pasa un poco como la segunda fase de la conquista española, que la corona lo que tiene que dedicarse sobre todo es a cortar cabezas a tipos que están pretendiendo montar su reino propio. Y de hecho al final es aquí donde se refugia el último Omeya, y no es que llegue y dice, soy el Omeya, ¿me queréis? No, es que probablemente aquí los musulmanes que estaban aquí estaban, por lo dicho antes, las élites estaban deseando que alguien les diera la oportunidad de montárselo por su cuenta, como diríamos ahora, porque les iba a ir mejor. Es que es eso, si examinamos los procesos y tal, porque estaba lejos, porque decían que ahí lo único que estoy es mandando recursos y estoy aquí vendido, y estos tíos no me hacen ni caso, y pues mira, aquí llega y de repente pues nos montamos el kiosco nosotros, y crean un imperio, porque dejan de estar mirando a Oriente y se pueden mirar las rutas del oro del sur, del llamado Sudán, que llevan hasta ahí. ¿Cuánto me recuerda a Borrell II? Bueno, pues lo que quiero decir que todo eso podemos teorizar a partir de fenómenos y tal, pero quiero decir, yo para que me digan que podemos hablar de un ejército mixto bereber-godo, lo que había, los bereberes, insisto, ya a esas alturas se habían mestizado con los vándalos, que habían perdido incluso su nombre, su conciencia de pueblo. Entonces, eso se ve entre nosotros, es decir, por ejemplo, tú ves por lo veo en mi barrio, que hay muchos, los dominicanos de cierta edad, si es que hablan como dominicanos, porque nacieron en la República Dominicana, crecieron ahí y emigraron. Van con sus hijos, que van con la gorra tal, pero no tienen ningún acento, hablan como en español. Probablemente los nietos perderán toda seña de identidad y toda identificación con la República Dominicana. Y eso lo vemos cualquiera, es decir, aquí cualquiera que va a la casa no voy a decir cuál, pero a las casas regionales, cuando ya estamos en la cuarta generación, ves que solo hay ancianos. Porque son ya los nietos de los emigrantes montaron las casas regionales, pero los nietos primero están muy mezclados. Es raro el que se cruza como los perros solo entre los de su pueblo. Y segundo, es que irte un sábado a bailar bailes regionales de los de tu abuela, pues no. Cuando tienes 18, entonces tú vas a se extinguen porque se crearon en un momento dado, pero el sentimiento de pertenencia, de identificación de morriña se ha perdido, pues. Los ostrogodos, los propios visigodos, lo que hace, y se ve que esto sí hay pruebas porque hay documentos, es decir, cómo la nobleza del reino de Tutmir va entroncando con la nobleza siria que se ha instalado, y crean una nueva élite mixta, como la antigua nobleza, el antiguo régimen se casaba con los nuevos burgueses para perpetuarse, y creaban, o sea, para perpetuar la riqueza. Cada uno buscaba lo que el otro tenía. Unos tenían riqueza y buscaban nobleza, y los otros tenían nobleza y buscaban riqueza. Entonces, pues lo mismo, ahí sí, es decir, me enseñan documentos y se ve qué pasó con el reino de Tutmir.
Pues que se fue creando una nueva nobleza mixta, que además, por estar bajo un régimen árabe, eligió las señas de identidad árabes, que es lógico, porque eran los vencedores. Ahí sí tenemos documentos. O cómo se crea en la marca media, cómo se crea una cultura aparte, que es la de bajo los Banu Qasi. Sí. Es una cultura que está más alejada, entonces va evolucionando hacia lo islámico, pero es muy diferente de otros lados, porque es como mucho más autóctona, con mucha menos presencia. Ahí sí tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas arqueológicas, y entonces, bueno, pues no deja de ser una hipótesis, porque no hay nadie vivo para decirnos, no, yo estaba ahí y lo vi. Pero sí podemos teorizar, pero yo decir, bueno, es que pues cuando me den pruebas me lo creeré. Mientras tanto, pues yo vuelvo a lo de ciencias. En ciencias se usa la navaja de Occam. Nunca busques una explicación difícil a lo que pueda tener una explicación fácil, porque la explicación fácil suele ser la verdadera. Eduardo. Sí, debido a la portada del libro, que es la figura de aloe vera, que era una pieza de cerámica muy costosa en la época y demás, y que lo llevaban ¿cuál es tu opinión de que ese tipo de representaciones, que hay gente que se debate entre que si es un águila, por ejemplo, que si es un águila imperial romano, que realmente es un cuervo nórdico, como la leyenda de Hugin y Munin, que son los cuervos de Odín y demás, esas representaciones son muestra de que ellos religiosamente preservaban tanto los elementos nórdicos o escandinavos, de donde sea, o germanos, con el arrianismo y demás creencias, y que verdaderamente no estaba tan institucionalizado todo eso. Es que eso yo se lo dejo a los historiadores, quiero decir. Yo carezco de elementos de juicio y no sé si siquiera los historiadores tienen elementos de juicio. Quiero decir, yo puedo darme un brote nacionalista y decir que esto es un antecesor del águila de San Juan. Pero claro, esto es por decir, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de esta figura, que me gusta mucho que lo hayan puesto en el libro, es otra razón, y es un elemento que es a mí lo que más me interesa, social. Es decir, los visigodos estaban divididos en clases. Había una clase alta que rápidamente se vuelve terrateniente y se dedica, cuando está en paz, a administrar sus predios. Pero hay una clase baja que son guerreros. Entonces, cuando no había guerra, ellos tenían derecho a recibir pertrechos, víveres de la población. Pero claro, cuando no había guerra, los guerreros visigodos no se iban a tomar botellines en la cantina del cuartel, no. Se dedicaban a otras labores y destacaron mucho en la joyería. Y estas preciosidades son la muestra de que eran un pueblo que, bueno, podemos decir lo mismo, son un previo, lo cual no quiere decir que tengan nada que ver, que me estaban grabando y luego... Pero me recuerdan a lo que luego en la Edad Media serán los hidalgos. Gente que siempre tiene que estar presta a la guerra y que se dedica mucho a las artes porque tiene el sustento asegurado. Porque para ser hidalgo, bueno, luego por eso algunos pasaban hambre, porque no tenían el sustento asegurado. Pero para ser caballero, para ser hidalgo, tú tenías que tener un sustento. ¿Y qué hacían los hidalgos del siglo XIV? Cuando no estaban pegándose con alguien, pues lo que se dedicaban a componer, a la música, a las artes. Y estos tipos me recuerdan un poco eso. Son guerreros que cuando no hay guerra no tienen que trabajar para comer, porque ya la población civil está obligada a aportarles sustento, pues se dedican a labores labores artísticas como la joyería y tal. Entonces a mí me resulta eso más curioso, porque lo otro, o sea, yo no puedo echar cuartos de espada a lo que no sé. Es decir, si yo pudiera acceder a toda la documentación tendría mi opinión, pero solo sería una opinión. Solo sería una opinión. Entonces quiero decir que es que esos matices, y luego yo me preguntaría, yo entiendo que para algunos será muy importante, sobre todo si se llevan mal con el que sustenta la opinión contraria, pero ¿es necesario derramar torrentes de tinta sobre algo que en el fondo tenemos muy pocos elementos de juicio? Pues que hay cosas que nunca sabremos y que... Ya has tocado el ego de los catedráticos universitarios. Bueno, yo soy de ciencias y he tenido ya que soportar a los catedráticos de ciencias, con lo cual... Bueno. Nuestra pregunta romana. Pues no voy a preguntar de Roma. Vaya por Dios. No, es cuando he estudiado, siempre he estudiado en la época de los godos, de la que sabemos poquísimo y todavía no me he leído el libro, o sea, que tenemos.
veo que en todos los concilios y en todas las leyes siempre están prohibiendo los matrimonios con los judíos, o que los judíos tengan esclavos cristianos, o quiero decir que hay como una minoría ahí que todo el rato parece que están intentando librarse de ella, pero por otro lado parece que la repetición de las leyes una y otra vez sí hace que estén incluidos dentro de la misma sociedad. Pero como hemos hablado de los romanos, de los godos, incluso de los andalusíes o lo que sea, me gustaría saber cuál es tu opinión, si los judíos eran parte o no, si eran minoría apartada o no, ¿cómo lo ves? En Hispania había varias minorías. Vamos a ver, esto tiene que ver con... Aquí hay que ponerse un poco marxista. Esto tiene que ver con que el Imperio Romano era una unidad política. Una unidad política significa una unidad de mercado. Entonces aparecieron grupos cohesionados por razones de origen, de sangre o de religión, que lo que fueron desperdigándose por todo el arco, por todo el Mediterráneo. Y claro, ejemplos, los cristianos en su comienzo, los judíos y los sirios. En España había minorías sirias importantes, los sirios por razón de su origen. Claro, cuando grupos de esta gente se desperdigaban por toda Roma, hacían negocios fabulosos, porque claro, tú llegabas y como eras miembro de ese grupo, eras bien recibido en todos los lugares. Hacían grandes negocios. Entonces hay minorías bien estudiadas, como son la de los sirios y la de los judíos, y se ve claramente que su presencia está en la costa o en ciudades comerciales del interior. Cae el Imperio Romano. Los judíos siguen siendo una sociedad cohesiva y se empiezan a hacer ricos. Y lo que pasó, o sea, el régimen del Reino de Toledo se volvió furibundamente antisemita. Y probablemente se explica por dos razones. Una, por razones de recelo económico contra una minoría muy poderosa, y otra por puro fanatismo religioso. Por puro fanatismo religioso. O sea, al punto de que tuvo que intervenir Roma para impedir las brutalidades. O sea, por ejemplo, las conversiones forzadas y cosas de estas. Entonces, sí, porque, bueno, entonces el Papa de Roma simplemente era un primum inter pares en la práctica y, por ejemplo, Hispania derivó hacia una verdadera teocracia. El régimen de Toledo, a los reyes, un caso único en la historia, se les ungía. Y entonces los reyes respaldaban con su autoridad, su autoridad armada a la Iglesia, y la Iglesia respaldaba con su autoridad moral. Por eso los concilios eran reuniones del Politburó. O sea, no te creas tú, ahí se discutía, nunca mejor dicho, de lo divino y de lo humano. Pero el antijudaísmo, por ejemplo, a pesar de haber escrito sobre ellos, a veces confundo los nombres porque son muy parecidos. Creo que era el rey Sisebuto, pero si no era otro. Era un hombre muy culto que escribió libros tal, pero su odio contra los judíos no lo explica un criterio puramente economicista y marxista, decir, no todo lo explica la economía, no. Se explica, como se ha explicado el antisemitismo o el lo que sea de ciertos personajes, como un odio patológico contra esa gente. Así de claro. Y entonces, ahí se está basculando entre esos dos elementos, y continuamente cada vez endurecen más las normas contra los judíos. Pero ¿qué pasa? Que los judíos están demasiado metidos en el tejido económico del Reino de Toledo como para poder destruirlos impunemente. Pero se hacen cosas, unas barbaridades. O sea, llega un momento, por ejemplo, en que se les retiran todos los niños para que se extingan de manera natural. Si a los niños se les da familias cristianas para que se eduquen, pues consideran que en una generación habrán desaparecido los judíos. Pero claro, esas leyes se tienen que relajar, quizás primero porque no estaban todos de acuerdo, y segundo, pues porque era un palo para la economía. Y entonces, una y otra vez, de hecho, a los judíos luego, a la hora de la verdad, se les recurre para que den préstamos después de los grandes desastres. Porque claro, el reino de Toledo no es un reino ni tranquilo ni en el interior ni en el exterior, está amenazado por los reyes francos. Entonces, pero yo creo que ahí se puede explicar fundamentalmente por un tema de recelo sobre un poder económico que está creciendo, y por un simple antisemitismo que ha ido calando en la sociedad, porque hasta los tiempos de Recaredo hay muy buenas relaciones. Es un poder económico que está respaldando a los reyes. Después la cosa se tuerce y acaba muy mal. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Sí, adelante. Adelante. Parece que has aceptado la vieja tesis de que el reino de Asturias también es una continuación visigoda. Yo no he dicho, por eso he dicho descendiente. O sea, es un descendiente, primero, luego en qué grado lo podemos decir, es decir, no sale del aire. Pero si examinamos el románico, y más con lo que se está encontrando, si examinamos el románico, descubrimos que hay una continuidad, según dicen los expertos, que luego la continuidad de la adopción de las leyes, el origen de sus reyes. Vamos a ver, quien gobierna la primera dinastía no son los descendientes de Pelayo, son los descendientes del duque Pedro de Cantabria. Es decir, quedan dos poderes. Pelayo, que a lo Pancho Villa se revela en Asturias y monta la que monta. Y aprovechando que los bereberes se han revelado, porque es que también a quién se le ocurre mandar los bereberes a Galicia, también, con lo húmedo que es eso, para esa gente. Bueno, pues van ocupando terrenos. Pero por otro lado, está Cantabria, bueno, que no es la actual Cantabria, que es que esa es otra, que es que claro, la gente cuando llega, que está viendo lo que hay ahora, ¿no? Eso es una cosa que se inventaron hace 40 años, la actual Cantabria. Entonces, la Cantabria entonces era otra cosa. Era un ducado, es decir, un territorio militarizado porque ahí había lío. Así de Las claro. Antillas de Santillana, que eran enormes, ¿no? Sí, bueno, pero eso es posterior. Las Asturias quiere decir las Asturias de Santillana. Sí. Pero eso es medieval. Pero lo que tienen en la zona eso es las Asturias de Santillana y las Asturias de Gijón, creo. No, las Asturias de Oviedo y las Asturias de Santillana. La población era muy parecida. Puede ser, pero lo que hay ahí es un territorio creado ad hoc, que es el ducado de Cantabria, que ahí hay problemas militares, y está al mando de un dux, que es un funcionario, un dux, aunque ahora un duque no suena un señor con chistera y bigotes retorcidos y muy malvado. Antes un dux era un funcionario, simplemente era un funcionario con amplios poderes militares. Ese dux tiene un ejército. El dux Pedro, claro, cuando le pilla todo lo de Guadalete y tal, está ahí en el norte. Y el dux Pedro, pues probablemente tiene dos opciones, o tres. O baja a reforzar los intentos de frenar a los musulmanes, o se alía con los musulmanes, o se queda ahí, porque total, entrar en Cantabria, entrar por Reynosa y tal, tiene aquello de que Reynosa tiene dos estaciones, ¿no? La de Renfe y el invierno. Entonces, decide el tipo que se queda ahí. Y entonces ahí tienes dos núcleos de resistencia del norte, o dos núcleos independientes. Después, la hija, es que a mí esos líos en Panfrancocres me encantan. La hija de Pedro, del dux Pedro, se casa con el hijo de Pelayo, que es Fávila. Un día Fávila va de caza y sus hombres vuelven sin él. ¿Y dónde está el rey? Se lo ha comido un oso, por supuesto. Qué oportuno, ¿no? Eso, ¿ves? Yo he leído mucho sobre la muerte de Fávila y dicen que hasta el matar un oso es que era una especie de rito de virilidad. Bueno, eso se lo han inventado. Yo creo que fue el último morbus gotorum, es decir, el último a piolar al rey y suceder por la vía brava. El caso es que ahí hay una continuación clara, porque un alto funcionario del reino de Toledo engendra al primer rey de verdad del reino de Asturias. O sea, ahí hay hasta una continuidad burocrático-sanguínea. Entonces dice, no es lo mismo. Por eso digo que no es una continuación, es un descendiente. Es que los matices, por eso la lengua tiene matices, porque las humanidades tienen matices, pero no es simplemente una panda de tipos que se rebelan y deciden, no, somos godos. O sea, no son como estos que ahora se juntan legítimamente y deciden. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar de los Asatru? Bueno, pues son casi ya el 10% en los países escandinavos. Son unos señores que han reinventado la religión de los antiguos nórdicos. Adoran a Thor, a Odín, hacen sus matrimonios, bien. Los Asatru ni son continuadores, ni son herederos, ni son descendientes, ni son nada de la antigua religión escandinava. Han hecho una recreación, lo cual no digo que no sea tan legítimo como tener a Maradona de Dios, que también es una religión, ahí en Argentina, no es broma, o sea, está registrada. Pero lo que quiero decir es que los Asatru, para que nos entendamos, son unos señores que ex novo crean una religión que dicen, o estos neopaganos, que ahora el culto olímpico, no hay una continuación, aunque sea
en fin, irregular y a saltos entre la antigua religión olímpica y los que ahora adoran a Zeus. Pero sin embargo sí podemos hacer una continuación clara de lo que importa, que es el aparato administrativo del Ducado de Cantabria al Reino de Asturias. Y desde ese momento no le podemos considerar continuador, pero sí le podemos considerar descendiente. O sea, el señor lo llamará continuidad y tampoco me voy a pelear con él por una palabra, pero es lo que yo llamo un descendiente. Pero para mí hay una seriación clara, porque del Ducado de Cantabria surge el Reinado de Asturias. Por mucho que se enfaden los asturianos, que también tienen que ver, pero quiero decir que de esa maquinaria burocrática que estaba ahí, es de lo que es curioso, porque los lugares menos romanizados son curiosamente los que van a continuar ese imperio, ese post imperio romano. Pero lo que quiero decir es eso, pero es mi opinión, yo no soy un académico. Luego me llega un tío y me desmonta y me saca los colores, porque tampoco me quiero meter en charcos de esos en mi libro, pero mi opinión es esa. O sea, el Dux Pedro mantiene, no son los indígenas como en ahí ves, ahí sí que hay un ejército mixto, habitantes de Asturias, godos refugiados, los que expulsan a los musulmanes de la zona, pero en Cantabria, sin duda con el apoyo, porque si no, no podría haber sobrevivido mucho tiempo, con el apoyo de las poblaciones locales, es el Dux Pedro el que mantiene eso libre de los invasores. Para mí hay hay una serie que se puede trazar, y por eso habla de los Asatrú. No es que sean no frikis que están en el monte y dicen, bueno, ¿y qué somos? Pues somos godos y tú eres rey. No, eso no es así. Hay una continuación burocrática de personajes y tal, y además un mantenimiento del código jurídico, de todo. O sea, el fuero juzgo no deja de ser el antiguo derecho romano tamizado por el paso del tiempo y las nuevas necesidades de legislar y las incorporaciones jurídicas visigodas. Haciendo una pequeña puntualización antes de darle la última pregunta a Paco. Yo creo, ya que estamos en un espacio dedicado sobre todo a tema de historia militar, que me viene muy bien las reflexiones que hemos hecho y que habéis preguntado y que ha hecho León. Hasta el siglo prácticamente XX no existen ejércitos nacionales. Entonces, acostumbrémonos a que los ejércitos son mixtos. Son mixtos de muchas naciones o de muchas tribus o de muchos clanes o de muchas cosas, donde sí siempre hay un invasor, vencedor, que representa eso sí lo tenemos desde época napoleónica, esa especie de guardia imperial, tipo de reducto básico, pero el resto, o sea, un ejército romano, perdón, yo es que siempre he sido púnico, lo siento mucho, entonces cuando decías también de que la historia se conoce solamente desde un punto de vista, mis pobres púnicos, solamente conocidos desde el punto de vista romano, pues así estamos como estamos. A ver, un ejército púnico cartaginés, o sea, allí había cartagineses 4 con los dedos de la mano. Si tenías mucho dinero, era lo que hacías, contratar a otra serie de gente. Entonces, cuando hoy en día pensamos además que ¿cuánta gente se dedica al oficio de las armas? Joder, pues es que prácticamente hasta bien entrada la edad moderna, el número de personas que veían que eso era una opción muchísimo mejor que ser campesino, pues era bastante razonable. Entonces, como apuntaba muy bien León, dice, yo soy un guerrero profesional y además cuando no hay guerra, los súbditos ciudadanos habitantes están obligados a mantenerme. Con lo cual, yo creo que deberíamos ser muy prudentes a la hora de analizar todo esto. Y llegaron los musulmanes, llegaron los visigodos, y entonces los romanos peleaban. No, bueno, o sea, que por comodidad lo hacemos todos. Es como la conquista española. Entonces llegaron los españoles, o sea, sí, que eran el 10%, con el resto de aliados que llevan allí, de totontecas, tlaxcaltecas y todo lo que. Por cierto, otra cosa interesante que intentaremos buscar es ver el legado de los tlaxcaltecas en las distintas conquistas españolas una vez que termina la del Imperio Azteca, porque hay tlaxcaltecas hasta en China. Entonces, pasando por Filipinas. ¿Cuánto? 4, 5, 7, 53, o sea, pero si es eso de nosotros somos guerreros, ha llegado unos señores nuevos, ahora servimos a los señores nuevos. Es más, no, los tlaxcaltecas mucho porque su población descendió, porque se fueron todos a la guerra, porque veían una oportunidad, porque también
Los tlaxcaltecas, hasta donde yo sé, los españoles nunca entraron, en el sentido de que fueron aliados los españoles, eran una parte del imperio y por tanto su territorio no lo llevaban los españoles. Y era un lugar muy corrupto, era muy caciquil, y era una buena oportunidad de salir de esos cortijos, era irte a la guerra. Pero en Filipinas y tal, como se ve, había tlaxcaltecas, había nahual, porque estamos en lo mismo. Sí. Una vez derrotados los nahual, pues le dice, bueno, vale, ahora ¿quieres trabajar para mí? Y el otro decía, bueno, pues si yo lo único que sé es repartir estopa, pues ahora. Entonces, claro, o sea, las expresiones populares en divulgación, yo sé que en España en divulgación, ahora estamos muy bien en divulgación histórica. No es tanto en divulgación científica y tal, porque los que se pueden hacer divulgación científica quieren seguir sentando cátedra y durmiendo a las ovejas. Pero yo recuerdo los días en los cuales un libro de humanidades no era serio si no tenía más notas a pie de página que cuerpo de letra. Esto es así. Entonces, sí. Los recursos, para mí la divulgación usa muchos de los recursos de la narrativa. Y uno de ellos es los cambios de ritmo. Y un cambio de ritmo se consigue de repente metiendo expresiones coloquiales como la de meter estopa, por ejemplo. Yo sé que sorprende, pero es un simple truco de escritor. Pero es lo que logra mantener un poco el desnivel de la atención y tal. Pero es muy interesante porque al final lo que hay que... Otra de las cosas que a mí me resulta curioso en la política y me resulta también curioso al abordar el pasado. Por ejemplo, yo ya alguna vez lo he dicho, o sea, al fin y al cabo, la historia no es más que la forma que tenemos de interpretar el pasado. De la misma forma que la física es la forma que tenemos de interpretar el universo. Por eso el pasado no cambia, pero la historia sí cambia. Y yo siempre digo el ejemplo de... aquí lo tenemos, es decir, hace 50 años a Franco le levantaban estatuas y ahora se les estamos quitando. Lo que pasó fue lo mismo, pero claro, la interpretación que hacemos del pasado es diferente. Entonces, siempre me ha sorprendido que en algunos campos, por ejemplo, o a lo mejor lo hace y yo no me he enterado, pero en la historia debían recurrir más a gente como los psicólogos sociales o los antropólogos, porque a lo mejor les podían ilustrar mucho sobre los procesos mentales y sociales y tal, y a lo mejor... que un poco de arqueoantropología a veces no nos vendría mal para tratar de comprender mejor sociedades que nos resultan exóticas porque no nos molestamos en entenderlas. Entonces, yo básicamente quitaría las notas de pie de página. Bueno, eso es una... Verás, una de las cosas bastante buenas de cuando los anglosajones hacen lo que ellos llaman alta divulgación histórica es que no hay notas a pie de página. Y es una cosa muy fácil. ¿Y entonces por qué? ¿Porque lo dice usted? Sí, claro. Porque soy el catedrático de no sé qué, de la universidad de no sé dónde. Ahora, si quieres que tengamos un debate con notas a pie de página, quédate sentadito y vamos a tener una muy buena. Pero, de momento, si te estoy dando los datos, es porque, lógicamente, lo he analizado muy bien. Lo que sí tienes es una bibliografía selecta para que si quieres ampliar y si dudas de algo de lo que está allí escrito, tú puedas leerlo y luego podamos incluso mantener un debate. Pero justamente es eso, no trato de aburriros con como dicen el código de no sé qué, no sé cuánto. Entonces resulta que a veces unas buenas notas a pie de página, pero deben ser pocas selectas y como en la narrativa debes saber dónde meterlas. Sí, pero no para que abulte. Es absurdo en medio de una novela, en medio de una pelea, que me pongas una nota a pie de página y dices, yo no quiero saber qué era un alfanje, yo lo que quiero saber es quién gana. Pero, por ejemplo, este libro, hablando de notas, esta edición, hemos omitido algo porque lo encarecería mucho, que usé en la otra edición, y era que metí con la colaboración de la Fundación Wikimedia, metí cerca de 100 códigos QR. Fue una alternativa muy interesante. Lo que pasa es que, claro, si ya hacemos los márgenes más grandes, se va un libro más grande, más gordo, más caro. Entonces... Pero, por ejemplo, el experimento fue interesante y logré interesar a bastante gente. Por ejemplo, tú estás leyendo este libro y llegas a los ostrogodos. O, por ejemplo, al principio estás leyendo el libro y llegas y chocan con los francos. Y aquí hay un código QR que lo capturas y te lleva a la entrada de Wikipedia sobre los francos. Si quieres saber más, ahí lo tienes. Entonces era una especie de libro árbol. Este era el tronco y las ramas eran aquellas. Pasé
pasé el índice de códigos QR a la Fundación Wikimedia y bloquearon esas páginas, porque todos sabemos lo que pasa en Wikipedia, que enseguida empiezan a entrar tarados a cambiarte cosas. Entonces las bloquearon para evitar algún gamberro y tal. Pero era un experimento interesante porque yo no, o sea, Justiniano, yo no puedo pararme a contarte quién es Justiniano o Belisario, pero tienes un código QR que te lleva a Belisario y ya sabes lo que hizo Belisario. Claro, es que justamente en el tema académico es al revés. O sea, cada vez que pones algo, además yo recuerdo mi directora de tesis siempre me decía lo mismo, dice, Rafa, tú no puedes pretender que la gente sepa de qué estás hablando. Entonces, necesariamente dice, Justiniano, coma, breve explicación, nota a pie de página. La figura de Justiniano ha sido tratada, mínimo, tienes que citar a 5 buenos autores que hayan... Eso no significa que tú te hayas tenido que leer los 5 libros de Justiniano, pero tienen que estar allí referenciados como nota a pie de página. Claro, eso al final te hace que el libro sea pues eso, en ocasiones demasiado pesado. Última pregunta, Paco. No, era una anécdota en línea con lo que estabas diciendo de la sucesión o continuum, por decirlo de algún modo, desde Roma hasta hoy sobre España. Es una... tampoco sé hasta dónde es cierta, o sea que tampoco me voy a mojar mucho, pero tengo entendido que Miguel II Paleólogo, que era hermano del último emperador de Roma Oriental, le vendió el título a los reyes católicos por unos cuantos maravedís. O sea que ningún rey de España ha ejercido, pero sí, eso el sí. título les pertenece a los reyes de España de algún modo. O sea que al final todo termina en Roma. Sí, es cierto. Bueno, sí, eso son cosas curiosas, pero bueno, no va a ningún lado. Y ha sucedido cosas contrarias. Al fin y al cabo, el imperio sacro-germánico desaparece porque el último emperador sacro-germánico no quiere que Napoleón se convierta en emperador del imperio y por eso lo disuelve con tal de que ese tipo no lo... porque ve que tiene ambiciones sobre el tema. Entonces las cosas surgen. Pero bueno, sí, aparte de los títulos y tal, a mí me interesa sobre todo las continuidades sociales y políticas y tal, y entonces, bueno, pues hay destrucciones traumáticas, evidentemente, y nadie desaparece casi por completo, excepto estos isleños que exterminó una viruela o la brutalidad de los colonialistas del siglo XIX, pero lo normal... Hay civilizaciones erradicadas, es cierto. Por ejemplo, todas las civilizaciones grecoasiáticas del centro de Asia fueron barridas por los mongoles. Eso, por cierto, y para acabar, a todo el mundo llora, no lo digo porque aquí todo el mundo llora de que los únicos que sufrimos la leyenda negra somos los españoles. No es cierto del todo. Eso es parte de nuestro narcisismo. Ni en eso somos únicos. Los mongoles tienen su leyenda negra. Además, leí un artículo muy divertido que lo decía: tú llegas a la India y dicen, claro, estamos como estábamos porque por aquí pasaron los mongoles. Llegas a Afganistán y te dicen, no, es que estamos porque, claro, llegaron... Es verdad que los mongoles fueron muy brutos, pero hombre, los mongoles pasaron hace 7 siglos o más. Entonces, tiempo habéis tenido... Pero quiero decir que me hizo gracia la leyenda negra antimongola, que todo el mundo lo arregla diciendo, no, es que aquí estuvieron los mongoles y por eso estamos tan mal. Vosotros no habéis hecho nada por empeorarlo, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Y no podéis marcharos sin los avisos parroquiales. Estamos en julio, hemos empezado poquito a poco con las actividades, tampoco nos hemos querido despendolar. Hemos querido hacer una por semana, por lo menos por saber que retomamos la senda que teníamos antes de marzo. Esperemos que a partir de septiembre ya vengamos ya un poquito más cargados semanalmente. Entonces, hemos programado a lo largo del mes de julio los jueves, para que todos los jueves a las 7 tengamos una actividad. Tuvimos a Guillermo Roldán hablando de 1625, hemos tenido a Leonard Serra hablando sobre los godos de Hispania. La semana próxima vendrá Crisanto Lorente para hablarnos de Fray Junípero Serra. Advierto que es un libro para niños, con lo cual si tenéis gente menuda por casa, sobrinos, hijos y demás, os lo recomiendo, porque estaría también bastante bien. Mira, este señor no iba por allí exterminando indios tampoco precisamente, o sea, pero bueno, para introducirse en la historia, luego intentaremos hablar un poco de por qué tiran las estatuas y demás. Y para terminar el mes de julio, el siguiente jueves vendrá Eduardo, que nos hablará de condotieros. Y la última, pues me he marcado yo una frivolidad, como decía el antiguo seleccionador de baloncesto Antonio Díaz Miguel, una frivolite,
que es la dimensión internacional de la Guerra Civil Española, que total, o sea, para terminar aquí bien el mes de julio con sustancia y con chicha. ¿Vale? Lo dicho, como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, darle las gracias a León por haber venido a presentar el libro y a vosotros por haber venido en un día como hoy. Lo dicho, muchas gracias.